Bienvenidos a este nuevo programa de Antítesis en la revista Peninsular. En esta ocasión tenemos a la universitaria, activista y amiga de esta mesa, a Larisa Costa. Larisa, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No, primero que nada agradecerte la invitación. La verdad es que es un gustazo compartir espacios contigo. Recuerdo que nos conocimos en otro tipo de eventos, pero en uno donde ya pude escucharte hablar fue justamente en un debate, entonces me parece increíble pues la construcción de este espacio. Muchísimas gracias, Larisa. Y pues la verdad estoy muy emocionado de tenerte aquí. Larisa es un perfil muy interesante en cuanto al análisis político y por eso justamente vamos a atrevernos a hablar de un tema bastante, con mucho fondo, que es un análisis de algunos de los presidenciables que hay para la contienda a la candidatura presidencial de la Ciudad de México, perdón, en el 2024. Y para ello estábamos discutiendo sobre cómo podíamos abordar este tema y trajiste a la mesa un debate o un tema sobre esta división que hay en el concepto de política, ¿no? Que en español decimos política, pero en inglés tiene tres acepciones que refieren a tres perfiles de políticos. No sé si pudieras hablarnos un poquito más de ello, Larisa. Sí, justamente me es como un tema muy interesante porque en los países hispanohablantes cuando nos referimos al concepto de política, pues es una política ahora sí que como muy acotada, ¿no? O sea, como en el imaginario colectivo, cuando pensamos en el concepto de política, pues nos viene a la mente como esta lucha de poder entre actores políticos, incluso como la grilla, un poco lo que generalmente aparece en la mayoría de sectores de comunicación cuando hablamos política. Y la realidad es que esto no hace más que afectar un poco no solamente la participación ciudadana, sino solamente el cómo entendemos o cómo digerimos el concepto de política. Porque a diferencia, por ejemplo, de países anglosajones, cuando escuchamos la palabra o el concepto política, realmente tienen como tres formas, que es policy, polity y politics. Y la realidad es que como que de alguna forma dividen este concepto de política, que nosotros tenemos uno solo, como política electoral, política social y política técnica o académica. Y un poco lo interesante, y nos pasó a Luis y a mí, es que cuando estábamos tratando de entender a profundidad esto, nos encontramos con que había un debate, ¿no? Entre incluso como autores o literatura. Y Luis tenía toda la razón del mundo, me dice, no, pues es que es normal porque claramente si están haciendo una traducción de lo que significa la política en estos términos en inglés, pues cada autor como que de alguna forma desdibujaba esto de una forma distinta, ¿no? Y bueno, un poco de lo que es la política electoral, la política social y la política técnica. Podría parecer sencillo, no sé si quieras también como opinar sobre lo que entendiste tú de estos tres términos o cuál es el que más te llama la atención y yo también comparto un poco lo que pienso. Me llamó mucho la atención la parte del político técnico, porque siento que es como que el que más hemos adaptado a nuestro vocablo en español cuando hablamos de políticas públicas, entiendo Sí. que es cuando hablamos de político técnico, pero sigue habiendo no sirve el concepto de política en español, como que pretende abarcar demasiados conceptos, como bien dices, y creo que eso influye mucho en la poca educación política que a veces tenemos como sociedad. Cuando decimos si un político es bueno, tal vez nos estamos refiriendo a uno de los rubros de todos estos conceptos que mencionas, ¿no? Que viene la política, que es, como bien dices, la política técnica, social y electoral, ¿no? Pero sí, en particular el técnico me llamó mucho la atención porque es el que más pude entender, o sea, el que más pude aterrizar porque lo ideé con políticas públicas y de ahí me fui. Sí, es que son conceptos bastante, no abstractos, yo supongo que son muy profundos y que de hecho en cada uno hay como una profundidad y diferentes líneas, ¿no? Y lo veíamos, de hecho, con los diferentes autores. Cuando hablábamos de política técnica, había unos que específicamente hablan de política pública y otros que decían, bueno, un político técnico es todo aquel que ha de alguna forma apostado a lo largo de su vida a la preparación académica. ¿No? Con una profundidad mucho más alta que otros políticos que a lo mejor se distinguen por ser líderes sociales. Y en este concepto o en este rubro de líder social es que encontramos la política social y es la que muchas veces en términos de esperanza es la que más pega, ¿no? O sea, una persona que es capaz de ser líder social es aquel que de alguna u otra forma, independientemente de ser técnico o buen cabildero
o buen negociador, incluso con otras potencias políticas dentro de su contexto, logra de alguna forma incluso cambiar el statu quo de un electorado porque es un líder social que se distingue, porque tiene personalidad, porque de alguna u otra forma conecta con el electorado y no tiene nada que ver con la capacidad de hacer estructuras o no. Muchos líderes o políticos sociales, como nuestro actual presidente, no tienen una estructura política, es un partido sumamente mal organizado, lo comentábamos la otra vez, pero son de alguna u otra forma, entran en esta concepción como de líderes sociales porque han logrado conectar con el electorado de alguna u otra forma, construyendo, ya sea ficticia o no, no estamos en este debate aún, pero esperanza, ¿no? Entonces, básicamente un poco es eso, y ya para no dejar también la descripción afuera del electoral, muy breve. Hay diferentes ramas, ¿no? De cómo se describe esto, pero básicamente es quien es capaz como de negociar y cabildear. Son operadores políticos. Muchas veces estos grandes operadores políticos son los que esconden bajo la manga buenas alianzas con otros partidos políticos o con otros actores políticos e incluso no dependen de un solo camino para tener éxito como en la vía política porque lo han sabido construir en diferentes escenarios. Perfecto, sí, yo sí igual lo entendí, bueno, tratando igual como de ponerlos un poco, el policy entonces era el equivalente al técnico, a política pública, ¿no? Como tú dices, tanto esta preparación académica como esta capacidad de poner ciencias exactas en el ejercicio público, ¿no? De tratar de poner acciones que sean medibles y volverla más una ciencia en ese sentido. Politic entraría en lo social. Bueno, es que allí entre Politic y Polity vimos que era donde había Sí. la discordancia entre los autores, ¿no? Pero pues para efectos generales y para la plática podemos poner que política es social, que es el político y su relación con el pueblo, con la sociedad, con la población. Y el político es el político en su relación con otros políticos. Y aquí, digo, caigo yo en un vicio de sobreutilizar la palabra político, ¿no? Pero es que el lenguaje me limita, sería la Sí. forma más ponerla, el político en su relación con otros políticos, ¿no? Y como un último comentario sobre ello, creo que también hablamos un poco sobre eso antes, de como los principios del ejercicio político, ¿no? Que era, entre ellos estaba que sea viable y que sea consensado, perdón. Y esto se puede ver un poquito en estos perfiles, ¿no? Que sea viable, que sea real es en lo técnico y que sea consensado va tanto en lo social como en lo de los dos políticos. Sí, se resume como esto en una frase que, a ver si recuerdo bien, pero es hacer políticamente viable lo técnicamente indispensable. Y está muy padre porque te ayuda a entender como cuáles son las herramientas que dan estos tres tipos de política que, ojo, no son mutuamente excluyentes. O sea, un político puede ser excelente incluso en las tres áreas, ¿no? Pero generalmente pues destacan en un par o en una. Y el punto aquí es que hacer políticamente viable lo técnicamente indispensable significa que muchas veces hay cuestiones técnicas sumamente bien fundamentadas, reformas académicamente preciosas, pero que no logran pasar o no logran convencer a un parlamento, a un congreso y por lo tanto menos a la ciudadanía. Por eso el parlamento o el congreso no los aprueban por la presión política que esto pueda generar. Pero es en respuesta a que el contexto no estaba preparado. Por ejemplo, muchos países que en su momento trataron de hacer una reforma fiscal cuando estábamos en momentos de inicios de pandemia, era una locura. La gente escuchaba reforma fiscal y enseguida pensaba que era una cuestión de pagar más impuestos únicamente y no pasaba, ¿no? Entonces, pues es un poco entender como el juego de estas tres y que hay políticos técnicos buenísimos que, por ejemplo, no están abiertos al diálogo, como algunos de los que ahorita vamos a discutir, que no les dan como este poder en el juego de la otra área. Sí. Entonces, esos básicamente van a ser los tres perfiles que vamos a utilizar para poder analizar a los perfiles que vamos a hablar ahorita, perdón, a los cuadros que vamos a hablar ahorita. Y también mencionar que, bueno, lo que vamos a estar diciendo ahorita es de acuerdo al escenario actual. Aún faltan poco más de 2 años y medio, poquito más de 2 años para las elecciones del 2024. Lo más probable es que el escenario cambie bastante, que tal vez muchas de estas personas que vamos a mencionar hoy ya no sean presidenciales y tal vez aparezcan otras que ni siquiera hayamos contemplado todavía, ¿no? Entonces el escenario es muy voluble, la carrera presidencial empezó desde muy, muy temprano y eso significa que es mucho desgaste para las personas que están en ella. Entonces, Larissa, si te parece, empezamos con el primero, quien parece ser el más aventajado ahorita en mayo del 2022, que es Marcelo Ebrard. El canciller Marcelo Ebrard tiene un perfil muy interesante, estaba investigando un poco de él.
Empezó en el PRI, pasó por el Partido Verde, creó su propio partido, luego pasó por PRD, luego pasó por Movimiento Ciudadano y ahorita está en Morena. Entonces, y no tiene esa imagen de chapulín político, sino tiene imagen de alguien que es consciente de su propio proyecto y de las propias expectativas que tiene sobre él mismo y sobre, sobre sus alcances, ¿no? Em, ¿Qué opinas un poco sobre el perfil de Marcelo Ebrard? Yo creo que en primera instancia, cuando escuchas a Marcelo y la trayectoria que tiene, lo primero que te viene a la mente es que es un perfil técnico. Y la realidad es que cuando él estuvo en ciertos espacios como actor político en la toma de decisiones, pues de alguna u otra forma era reconocido a nivel internacional por ciertas acciones que hacía. De verdad que me parecía un político que me parece un político que toma como ciertas prácticas que se utilizan en el extranjero y que pegan muy bien mediáticamente, internacionalmente, porque pues son bien calificadas en otros países, ¿no? Me parece que alguna vez ganó el premio a mejor alcalde y ciertas cuestiones ahí, ¿no? Que le ponían ciertas estrellitas. Pero justamente como decíamos en un principio, me parece que es un político muy cerrado. No hemos visto realmente que se meta en controversias con otros actores políticos y eso me parece interesante, pero creo que es una persona que en su carrera política yo creo que se vende como alguien que ha sabido esperar su momento, pero más allá de lo técnico, a mí o a ciertas personas yo creo que les interesa como este liderazgo social no ha demostrado un compromiso con el diálogo o con la cercanía con las personas, ¿no? Más allá de ser un líder social como tal, hay un concepto que se llama street bureaucrats, me parece, y hace referencia a que lo valioso que es que los políticos estén en la calle, ¿no? No sé qué tanto él tenga la capacidad de conectar con las personas y eso que es un presidenciable que está en su más alto nivel y eso me hace muchísimo ruido. Me llama mucho la atención que dices, ha sabido esperar su momento porque efectivamente es una característica muy valiosa de Marcelo Ebrard. Justamente creo que se dio mínimo en dos ocasiones en favor de Andrés Manuel López Obrador, entendiendo que el contexto no le beneficiaba. Pero creo que justamente este antecedente que tiene hace que ahorita esté más comprometido con su proyecto, que ahorita le esté metiendo muchísimo más ganas y esté más convencido de que él puede ser el próximo presidente de México. Se me hace igual, como dices, sí, efectivamente, actualmente no tiene un perfil muy social, pero es que desde la Cancillería considero yo que es muy difícil hacer el street bureaucracy, ¿no? O sea, estás en embajadas, estás viajando, no hay ese espacio para poder tener un contacto con la población. Yo me imagino que en algún momento lo tuvo cuando fue jefe de gobierno, pero sí, efectivamente, ahorita su perfil social se ha ido a la baja. Y su perfil político, o sea, su manejo de político entre políticos, yo creo que es muy bueno, porque tiene un perfil muy atractivo para los demás partidos, tanto para priistas, panistas, perreístas, yo creo que hasta de MC, encuentran en Marcelo Ebrard alguien que podría tenerle confianza para llevar el país en los próximos años. Y yo creo que Marcelo lo sabe, por eso no ha evitado confrontar a la oposición como han hecho otros actores de Morena, y creo que eso va a ser algo muy valioso para él. Veo dos riesgos para su proyecto en los próximos meses, años, que es primero la volatilidad de la relación de México-Estados Unidos, que desgraciadamente no depende de él, a él le toca apagar los fuegos de los fuegos que prende el presidente, ¿no? Y también lo de la línea 12. Ahorita le he estado pegando más a Claudia Sheinbaum por el mal manejo que ha tenido sobre esta situación, pero eventualmente conforme vaya saliendo más información a la luz y los medios y la sociedad vaya presionando, yo creo que es algo que le va a restar un poco. Claro, sí, fíjate que lo que comentabas al inicio, yo creo que tienes toda la razón del mundo, ¿no? No tiene como el puesto ideal para ser un personaje sumamente cercano al pueblo o a la ciudadanía en general. Sin embargo, yo siento que genuinamente, y un poco de lo que pude investigar en su trayectoria política, es una persona que no es que no pretenda, quizá no está dentro de sus líneas, pero no le apuesta a conectar con las personas, ¿no? O al menos esa sensación da, y cuando se le describe, esta es una característica que suele repetirse, ¿no? La poca cercanía. Y la realidad es que este puesto, como tú dices, no le ayuda en lo absoluto y marca yo creo que un peso determinante porque una de las cuestiones que este partido, Movimiento de Regeneración Nacional, de alguna forma busquen las candidaturas es una cercanía
pues bastante honesta con la ciudadanía, ¿no? O sí, bastante palpable, cosa que con él no sucede. Incluso Claudia, que se le ha criticado un poco por ser una persona sumamente como que no tiene las típicas características de un candidato, se ve que se esfuerza la mujer por tratar de conectar, ¿no? Él no, de alguna u otra forma, él no, ni él propiamente, ni en otro tipo de comunicación que pudiera funcionar de manera paralela, ¿no? Que a lo mejor él no la gestara como tal. No sé si es una cuestión propiamente de la personalidad, pero yo creo que pareciera incluso que no es alguien como compatible con lo que, con el discurso o la narrativa de Morena. No sé cómo esto qué le genere esto a la ciudadanía, ¿no? Pero no es una persona que me parezca conecte con las personas. Me parece muy interesante tu punto de vista y creo que estoy de acuerdo también. Creo que no ha demostrado ese interés por tener un acercamiento social. Eh, Eso sería en cuanto a Marcelo Ebrard. Si te parece, Larisa, pasamos ahora a la que en su momento empezó siendo la principal favorita y ahora quedó en un segundo lugar, que sería la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ¿no? Yo veo que Claudia Sheinbaum es medio técnica. En un principio trató de ponerse como un perfil técnico, pero luego de la línea 12 y ciertos problemas que han habido en la Ciudad de México, muy particularmente con respecto al metro, se ha habido afectada su imagen en cuanto a ello. Ahorita está muy fuerte con el tema de la seguridad, que le ayuda a reforzar esto un poco de la imagen técnica, pero la línea 12 definitivamente fue devastador para su proyecto presidencial. Y al igual que Marcelo, igual y esto no está como en los títulos de periódicos y revistas y demás, pero sí me parece que hacen un esfuerzo para ponerla como en el mismo nivel que alcanzó él cuando estuvo en el gobierno y ganó, me parece, ciertos premios a nivel internacional. Sé que la han inscrito a estas cuestiones que todavía están en proceso, no sé si ya las obtuvo o no, pero también le había ido muy bien a nivel, o la están apuntando para que le vaya muy bien en nivel internacional, ¿no? Se me hace, como tú dices, que es una persona que le apuntó al perfil técnico, porque lo es, ¿no? La mujer es una científica que de alguna u otra forma, pues tiene esta carrera porque sus papás tienen esta carrera y de alguna u otra forma que sea mujer, que sea científica, le pone un sello que ninguno otro de los candidatos tiene, ¿no? Me parece esto hace que sea un perfil muy interesante. Sin embargo, una está esta parte, ¿no? Que yo veo que se ha esforzado por conectar con las personas y siento que no tiene como las características o facilidades para poder lograrlo. Sin embargo, creo que se ha esforzado muchísimo en esto. Em, pero al igual que Marcelo, respondiéndole a su líder, al presidente de la República, ha trastabillado muchísimo. Me parece que, por ejemplo, me parece que fue la última marcha, ella, no la quiero citar porque no recuerdo las palabras exactas, pero parafraseando, ella explica que la violencia nunca es como, la violencia no es feminista, y así lo dijo, la violencia no es feminista, es de hecho machista. Y retóricamente esto se escucha pues muy lógico, ¿no? Tiene sentido. Pero me parece que hace caso omiso al concepto de digna rabia y de todo lo que puede producir el hecho de que haya pues un estado fallido para quienes somos mujeres y con una historia, pues, que sin hablar como de ese tema a profundidad, genera que haya un grado de violencia que muchas veces se pone a debate si es necesario o no en las protestas para diversas consecuencias que se quieran pues alcanzar, ¿no? Está ese debate y ella entra muy firme a decir esto después de que el presidente en diferentes como mañaneras ha de alguna u otra forma externado que no está de acuerdo con ciertos actuares del movimiento feminista y ella lo prosigue, ella lo secunda de una forma, pero así sin ninguna duda, y esto me parece que generó muchísimo ruido, ¿no? En la comunidad feminista y en otras personas que se dieron cuenta de cómo, que políticamente es lógico, pero causa ruido cuando lo escuchas, secunda al presidente de una forma sin dudar. Un error de comunicación, ¿no? Que, bueno, sí, Me una parece, imprudencia de comunicación tal yo vez. creo que no fue una imprudencia de comunicación porque fue un discurso muy seguro. Yo creo que cuando utilizas estas palabras de una forma rápida en una conversación como la que tú y yo estamos teniendo, puede parecer como un error o sí, un desliz en la narrativa. Pero la forma en la que ella lo expuso y el cómo fue contundente con las palabras que utilizó y cómo lo sostiene, me parece que no es como un error discursivo.
Me parece que Claudia Sheinbaum está haciendo una gran apuesta en cuanto a su perfil social, porque como tú dices, se tiene que esforzar, lo cual significa que no le sale de forma natural, ¿no? Su perfil es técnico, entonces tiene que hacer el doble, y veo, por ejemplo, que promueve mucho de cultura en bandas de rock mexicano en Ciudad de México y todo, como para poder empatizar con la chaviza. Eh, y se esfuerza, pero también le resta mucho que replica, como bien dices, replica lo que dice el presidente López Obrador. Entonces, su apuesta es que su perfil social se lo herede el presidente López Obrador, lo cual yo creo que es un error, porque no es López Obrador. López Obrador, lo decía la otra vez también, tal vez aquí en el sureste era un poco difícil verlo, pero es un símbolo de lucha. En muchas partes del país es un símbolo de lucha de izquierda, es alguien que la gente de verdad admira y tienen un estima y en un aura casi mítico, ¿no? Por la lucha que ha llevado durante todos estos años, que es algo que no tiene Claudio Sheinbaum, y no creo que sea tan fácil que herede toda este querer social que tiene Andrés Manuel López Obrador. No, concuerdo completamente. Yo creo que naturalmente tiene muchas dificultades, siento yo, para comunicar. No digo que el presidente tenga las grandes habilidades para comunicar, pero ella no tiene estas características de líder social. Creo que le cuesta muchísimo conectar con las personas y a la par, al secundar, sin dudar, al presidente en ciertas narrativas, me parece que en lugar de forjar tratar de conectar con ciertas comunidades, pues está poniendo un poco en duda si conectamos o no, ¿no? Entonces, porque efectivamente no es López Obrador, ¿no? Y su lucha incansable, pues está iniciando, se supone, en construcción. Yo creo que ha sido de alguna u otra forma eh, alguien que ha destapado ruido por ser mujer, por ser científica, pero no sé qué tan realmente en el análisis político prometedora podría ser para el país. Yo como, si te parece, para cerrar ese comentario, esto del tema de ser mujer, lo pondría en cuestión en una comparación con el tema de Hillary Clinton, que si bien igual se usaba ese discurso de la primera mujer presidenta, también representaba en las instituciones y el status quo político al 100%, que es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum sí es la candidata mujer, pero también se está planteando como una continuidad de lo que existe ahorita. Entonces las personas que están buscando algún cambio, pues no van a encontrar una alternativa en ella, ¿no? Pasando entonces al siguiente, al tercer lugar dentro de Morena, que sería el senador Ricardo Monreal, el principal negociador político del país desde el Senado en la legislatura pasada controló las negociaciones dentro del Congreso y ahorita que al parecer dejó de tener tanta injerencia en la Cámara Baja, se nota que pues no hay factibilidad para generar acuerdos, ¿no? Que sí ha habido dentro del Senado y saltando un poquito, entrando a su perfil político, probablemente Ricardo Monreal ahorita es de los que tienen el perfil político más fuerte, porque como es el principal negociador político del país, es respetado por todos los partidos de todos los políticos y aparte él ha procurado un discurso muy contrario y muy opuesto a la antagonización que ha habido por parte del gobierno en contra de la oposición. Y eso le ha generado una muy buena imagen, yo creo. Sí, yo creo que me acuerdo que en algún momento hizo un tuit donde explicaba o decía que, primero que nada, me parecía muy interesante que él, cuando vio que había tanto, y esto tiene su concepto, pero se me fue ahora, cuando hay como cuando hay presidenciables tanto tiempo antes, o sea, como 3 años antes, porque esto ya viene corriendo desde hace unos meses, él decía es que esto genera división. O sea, que haya presidenciables meses antes dentro de nuestro partido político genera división. Y tiene lógica, la realidad es que así es. Y posteriormente sí hubo como una cadena de tweets donde él explicaba que de alguna u otra forma era un error estratégico o un error político de visión ser golpista dentro del partido, ¿no? Me parece que ese mismo discurso ha aplicado con los otros institutos políticos, porque creo que ese tercer lugar en el que él se encuentra tampoco es como lo mejor para él, ¿no? Me parece que tiene un liderazgo social. El señor estuvo siendo como una persona que sí de alguna forma le daba importancia a ciertos grupos vulnerables cuando se trataba de temas legislativos. Ahora creo que es una persona que no conecta. Es una persona que no, de alguna u otra forma, no tiene, al igual que Claudia, pero incluso yo creo que un poco más, no logra conectar con las personas, mucho más. Y también me parece que
sabe que es una persona, es un político electoral, o sea, sabe de cabildeo y por lo tanto ha propuesto cuestiones, por ejemplo, que se hagan consultas internas. O sea, que se haga una especie, y lo mencionó, a ver, si ya hay consultas ciudadanas, ¿por qué no, a nivel nacional, por qué no hay una consulta interna en Morena para saber si quieren que yo sea presidente? Lo hice con toda la seguridad del mundo porque sabe que puede operar. En ese sentido, sí, me llama mucho la atención, igual esto que mencionas de que actualmente es poco social y en su momento sí, bueno, fue gobernador, ¿no? En algún momento necesitó tener ese perfil social, pero ahorita yo creo que le pasa un poquito lo mismo que a Marcelo Ebrard, su puesto lo aleja un poco del territorio, ¿no? Que sí, ¿no? Porque a diferencia de Ebrard, tal vez, sí ha hecho el esfuerzo para conectar, ¿no? Como tú dices, igual estuvo aquí en gira, tuvo una gira por el país para presentar su libro, eso le permitió tener acercamiento con algunos entes y con algunos personajes a lo largo del país. Y Marcelo Ebrard, perdón, Ricardo Monreal, no actualmente, claro, no sé qué tantas posibilidades tenga de ganar una elección, pero sí sé que tiene muchas posibilidades de hacer que Morena no gane porque es miembro fundacional y porque apela muy fuerte al sector moderado de Morena. Entonces, si Ricardo Monreal quisiera operar un desmantelamiento de Morena, podría hacerlo. Sí, Si Ricardo Monreal quisiera encabezar una candidatura en MC o en PRI, PAN, PRD, podría hacerlo y podría irle muy bien. Entonces, yo creo que Ricardo Monreal es sobre quien hay que tener el ojo, porque si bien está en tercer lugar, tiene mucha fuerza, tiene el control del Senado, él controla el Senado, el presidente López Obrador no controla el ujú, Senado, Ricardo Monreal controla el Senado, entonces es un no. personaje muy interesante. Sí, es un hombre que opera, o sea, es un operador político. Me parece que entra en el perfil social y electoral impresionantemente porque sabe cabelear y aparte sabe meter presión. Lo ha hecho. Y de alguna u otra forma, pues ha dado resultados, o sea, en las cuestiones en las que él ha estado parado, pues ha hecho cuestiones significativas para hacer ciertos cambios. Me parece interesante que muchos, bueno, no muchos, algunos de los puestos de toma de decisiones que ha logrado encontrar ha sido a través de la vía pluri. No ha competido en la mayoría de ocasiones. Y esto solamente lo pongo sobre la mesa porque me parece interesante que en varios de los perfiles presidenciables esta es una práctica común, ¿no? La mayoría de las ocasiones pues se van por la representación mayoritaria, ¿no? Por la vía La vía pluri, popular. y esto es pues algo que me hace un poco de ruido, ¿no? Sobre su perfil, sí, mm, tal vez llegó a un punto, porque Ricardo Monreal tiene una experiencia muy amplia, ¿no? Lo cual avala su perfil técnico, la amplia experiencia que ha tenido en encargos políticos y todo. Yo creo que llegó a un punto no sé si de respeto, pero sí de prestigio político en el que ya, o sea, tiene que estar en la mesa, no tiene que estar en la jugada, entonces no vas a arriesgar su perfil en una urna. Así yo lo vería, Puede pero ser. creo que le desgasta definitivamente su perfil político, ¿no? Sí, Lo aleja del territorio. es una perspectiva interesante. Creo que la diferencia de otros como Claudia, como Ebrard, es una persona que presume, ¿no? Nací en una familia de 14 hermanos y ni yo trabajaba mientras mis papás. Todas estas historias o narrativas me parece que pegan mucho con el electorado. Em, Vamos a ver qué decisiones toma. Yo creo que justo esta persona, este individuo es de los que sí nos puede llegar a cambiar el panorama en meses, ¿no? En Sí, saber qué es lo que sucede. es un factor muy Se me importante. hace una persona muy interesante. Sí. Pasamos ahora, de hecho ya vamos a dejar un poquito los cuadros guindas para pasar a un blanquiazul a Ricardo Anaya, que ahorita está en exilio, por cierto. Ricardo Anaya, pues tras una persecución del perdón, de la fiscalía, no sé si sea justo o no, pero dadas los antecedentes cercanos que tiene la fiscalía, podría decirse que sí es un acto de persecución injustificado por lo que pasó con la cuñada del fiscal general, ¿no? Pero pues eso ya será a su criterio. No Y vamos a otro entrar en debate. eso, sí, no vamos a entrar tan fuerte en eso ahorita, pero sí mencionar que le está afectando, que le afectó mucho estar en exilio, porque estaba teniendo una gira, estaba pisando todo el país, dándose cuenta que es lo que Sí. a López Obrador le sirvió. Y la verdad es que la recepción de esa gira no le estaba yendo tan bien. La gente se burlaba de él a cada rato en redes sociales y les hacía memes y todo, pero o sea, el esfuerzo lo estaba haciendo y Ya. estaba generando posicionamiento. ¿Tú crees que es de estas personas como otros
que hay ejemplos que se han adueñado de un instituto político y que tratan como de no dejar que otros entren hasta que llegue al poder. Me refiero a que otros entren, a que no se quite para darle espacio a otros que puedan tener mejor jugada. Yo creo que sí hay una diferencia institucional entre el PAN antes y después de la candidatura de Ricardo Anaya. Eh, Creo que eso se ha visto en que se mantenga Marco Cortés a pesar de no haber dado muy buenos resultados durante su gestión. Ya creo que ya se pasó un poquito de tiempo. Digo, no soy panista, será para los panistas para juzgar, ¿no? Pero en lo personal, yo es lo que opino. Pero sí, yo creo que ha influido mucho en la vida institucional del PAN y no ha ahogado, pero sí ha sacado del mapa muchos perfiles históricos fuertes que ha tenido el panismo, que ahorita ya no vemos mucho, que se han diluido dentro del PAN. Yo creo que efectivamente estamos en un momento histórico de México donde la derecha y esta cúpula privilegiada tiene unas dificultades inmensas de recuperar el poder. Y creo que Ricardo Anaya es una persona que per se se esforzó muchísimo en su momento. Yo creo que no tiene, y por su contexto actual, aparte, si no lo tuviera aún así, me parece que no tiene la más remota posibilidad de dar competencia, y creo que todos lo sabemos. Creo que es una persona que de alguna u otra forma, como muchos políticos en México, pues, de derecha y también de izquierda, y que se disfrazan de izquierda cuando no lo son, tratan de acoplarse o de pertenecer o de conectar con cierto sector social, y cuando un político trata de conectar con un sector social al cual no pertenece, no funciona. No, pues, sí. No funciona, a menos que sea el mejor actor del mundo, y aún así se nota, o sea, y yo creo que ese era un error que él cometía y que han cometido, me gusta analizar esto, diferentes como actores políticos en diferentes estados, en competencias municipales. Cuando un actor político que no pertenece a un sector social desea parecer que sí, o de alguna forma no parecer que pertenece, sino como empatizar o actuar de cierta forma para conectar, no funciona. Y yo creo que es una de las cuestiones que a él pues lo han dejado mal desde el principio de sus batallas. Sí, yo creo que Ricardo Naya tiene un problema para empatizar, porque igual justamente salió, se dejó ver cuando él empezó a sacar sus videos. Es que lejos de transmitir confianza o indignación, transmitía rabia, transmitía enojo, y es difícil de empatizar con alguien que está molesto, ¿no? Y es un perfil, como tú dices, o sea, quieres apelar a perfiles más sociales, más tradicionales, mexicanos, que tienden a ser en espacios más cómodos, más familiares. Y Ricardo Anaya es el clásico panista molesto, el clásico panista que está inconforme, que la verdad yo respeto mucho ese perfil del PAN y lo aplaudo como un disidente natural, aplaudo en la actitud que tienen los panistas, y Ricardo Anaya es eso, pero hace difícil empatizar con él, porque no es alguien carismático, no es alguien agradable, es alguien que está molesto, y yo igual estoy molesto, y los dos tenemos rabia, ¿no? Pero el presidente tiene más rabia que nosotros dos, y vamos a jugar a esas, no vamos a llegar a ningún buen lugar. Y tú tienes toda la razón, tal vez tiene muy pocas capacidades de competencia, pero es el panista más aventajado. Actualmente es el más aventajado porque es el que más posicionamiento tiene. Todos conocen a Ricardo Naya porque pues todos lo vieron en las boletas de las elecciones la vez pasada. Entonces yo pensaría que si ahorita el PAN, PRI, PRD tienen que elegir a un candidato, lo más probable es que fuera Ricardo Anaya porque es el que tiene más conocimiento. Aunque coincido que sus capacidades de competencia actualmente son básicamente nulas. Sí, yo creo que es un perfil que no da competencia en lo absoluto. Y bueno, yo, o sea, es que personalmente como que esta terna siempre me ha causado tanto ruido, y creo que yo, desde mi perspectiva, sí es difícil ahora entrarle con un candidato que no tiene las posibilidades de ganar, que da muchas preguntas, ¿no? De cuál es como el futuro. Pero, me parece que hay candidatos, o sea, gente que podría ser candidata muy interesante y que no es tomada como en cuenta en estas líneas. Pero bueno, Todavía no ha agarrado la fuerza que debería, pero es que, bueno, sí. Seguramente hablaremos de eso un poquito más, pero ahorita quiero poner un tema interesante. Igual el de Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio, pues, ha tenido un auge muy fuerte en los últimos años. Actualmente es presidente municipal de Monterrey, un muy buen cargo político. Bueno, antes fue diputado, ahorita es presidente municipal. Tal vez tenga una carrera muy corta, pero
su apellido le deja una herencia política muy fuerte. ¿Cómo ves a Luis Donaldo Colosio? Sí, es un perfil muy interesante en el sentido de que claramente, y esto es como lo mencionas, tiene una carrera política muy corta. Tiene una carrera política muy corta, pero me parece que de alguna u otra forma, desde la perspectiva que trae y también la línea que ha agarrado con Movimiento Ciudadano, y esto un poco como de ciudadanizar la política, de alguna u otra forma le ha servido para catapultarse. Me parece que es un perfil interesante, pero muy joven, ¿no? No sé si realmente llegue a ser un presidenciable cuando estemos como más cerca de las fechas. Creo que pueden haber muchos movimientos, pero me parece que es alguien que sin duda está como en la jugada ahorita, incluso más que otros personas que naturalmente podrían verse más arriba de él, pero no. Me parece que es alguien que de alguna u otra forma ha sabido manejar como las banderas que en su momento llevó su padre y él las ha agarrado, que es como otro debate, pero me parece que es un político interesante, ¿no? Que en toda esta esfera de los políticos jóvenes latinoamericanos que están llegando, tanto independientes como desde un partido consolidado, por ejemplo, el Boric en Chile, traen como esta nueva imagen de que puede haber un presidente sumamente joven. Es la pregunta del millón es qué tan funcional es esto, ¿no? Y yo creo que esto lo hace interesante. Mm, retomando un poquito lo que mencionas y a ver si estás de acuerdo conmigo, es esta falta de experiencia lo pondrían en un perfil no técnico, pero que lo compensa con esto que mencionas de la ciudadanización de la política y la herencia que llega, le da un fuerte perfil social y lo más valioso, bueno, no necesariamente lo más valioso, pero indispensable para su proyecto es justamente esto que dices, que supo tomar las banderas de su papá, que es el perfil político que logró desarrollar y que según yo es lo que le ha dado el empuje para poder llegar a donde está ahorita. Yo creo que definitivamente tiene un liderazgo social, ¿no? A diferencia de otros actores políticos, me parece que es alguien que tiene muchísima personalidad y que sabe dirigir su personalidad, que tiene mucha contundencia a la hora como de expresar ciertas narrativas. Y esto en política, aunque no es como el fondo, funciona muchísimo, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que es una súper herramienta que él posee a su corta edad. Me parece que los perfiles no se definen por la edad, o sea, el tema de la tecnicidad. Yo creo que hay perfiles muy jóvenes que desde que son jóvenes puedes decir que es un perfil técnico. Creo que él, desde una cuestión como genuina y naturalmente no es un perfil técnico, pero se ha sabido rodear como de gente técnica porque analizando como su plan de gobierno me di cuenta que primero que nada tenía una narrativa muy interesante para vender cuáles eran sus ejes de gobierno, que eran 5, y estos ejes de gobierno traían no solamente una narrativa como de marketing para pegar muy bien, sino que también tenían como unas cuestiones que me parecieron bastante innovadoras y que se ligan como un poco a planear con prospectiva. Entonces, pues es un perfil interesante, pero creo que es de estos perfiles que pueden o subir o desaparecer, ¿no? O sea, Yo lo pongo como que tiene una imagen de cristal. Es muy bonita, pero es muy frágil. Siento gran parte del por que está ahorita es pues, por su apellido, ¿no? Y su papá tenía una imagen, una formación muy distinta a la de él. Yo creo que muchas personas lo favorecen pensando que él puede ser una copia, o no una copia, pero una continuación de lo que fue el proyecto de su padre y yo creo que no es así, o sea, son realidades distintas, ¿no? Son proyectos, mentalidades y un feel social son muy personas complicados. distintas. Así Sí, bueno, es. yo creo que esta idea como de continuidad nunca funciona ni en política ni en los deportes, cuando eres hijo de un superdeportista, ni en lo académico, ni en nada. O sea, esto es una ficción. Em, yo creo que él, si bien agarra las banderas de su padre, de alguna u otra forma respeta su personalidad. Em, pero sí creo sin duda que la gente si siente cierto aprecio por él es en gran medida por este deseo o necesidad de continuidad de algo que quedó a medias, ¿no? Y que pues traía como un sentido de esperanza y esto a los humanos nos hace conectar muchísimo. Creo que es una herramienta que tiene, debe saber cómo utilizarla, ¿no? Me parece que se ha movido de manera muy interesante en cuanto a que yo creo que él se da cuenta que su imagen es frágil y sale a medios, logra posicionarse con algún tema
y cuando empiezan a ver las críticas y todo, se esconde y luego vuelve a aparecer. Eso lo ha podido mantenerse muy protegido en una carrera presidencial bastante larga. Se me ha hecho muy inteligente, pero hemos visto que los errores le salen muy caros. Todavía no ha podido superar la intervención que tuvo en una sesión cuando estaba a parecer ebrio en el extranjero. Es algo que todavía le pesa y es un error, pero está ya, ¿no? Le pesa bastante. Sí, yo creo que las técnicas como de respuesta a problemáticas, o sea, las técnicas políticas a respuestas de ciertas problemáticas, em, dependen completamente, pues, del asesor de la técnica política, de lo que desees que pase después de la problemática, o sea, cómo crees que debe de solucionarse lo que está sucediendo en este momento, o sea, cómo quieres tomarlo. Yo creo que de alguna u otra forma para la poca carrera política que tiene, es un muchacho que ha ascendido de una forma impresionante, usando ciertas banderas, pero también forjando su personalidad. Pero sí es alguien que despierta muchísimo debate. Sí, yo nada más para terminar diría con respecto a lo que mencionaste que es ciudadanizar la política, ahí tal vez habría una disonancia en cuanto a que el hijo del ideal político mexicano sea un candidato ciudadano, ¿no? Ahí valdría la pena ver ese efecto, pero va un poquito más para el tiempo y el futuro que nos permita ver cómo se desarrolla. Si te parece, vamos ahora con Enrique de la Madrid, un perfil priista que ya se destapó, él dice que él quiere ir nada más por PAN, PRI, PRD, lo cual se me hace muy inteligente. Y Enrique Lamadrid es un perfil técnico, es egresado de la UNAM y de Harvard, aparte es líder de la iniciativa de ciudades del TEC de Monterrey, sumamente técnico, muy poco social. Me llama la atención, como mencionabas, de verdad, este desinterés por tener un liderazgo en territorio. Enrique de la Madrid creo que igual lo padece y me parece que la siguiente parte de su proyecto debería ser reforzar ese ámbito. Recuerdo que sacó un video en sus redes sociales hace muy poco donde respondía a una crítica donde le decían que no tenía calle y decía, no, pues es que las respuestas no se hacen, digo, los problemas de México se hacen trabajando, o sea, no yendo a saludar y todo. Y puede que tengas razón, pero una elección en México, una elección presidencial, no la ganas sin conocimiento en territorio, y eso lo demostró José Antonio Mieta en las elecciones pasadas, que pudo haber sido el perfil más capacitado para llevar el país, pero quedó en tercer lugar. No se gana una elección en México presidencial sin tener presencia en territorio. Sí, yo creo que este personaje está un poco, bueno, desde mi perspectiva, como que no embona en lo absoluto con el perfil social, como dices, en lo absoluto. Es un perfil sin duda nada más por estudiar su trayectoria técnico. La preparación que ha tenido ha sido pues de la mejor o la más alta calidad en los estándares socialmente vistos como de la más alta calidad. Me parece que hace poco tuvo como una acusación por desvío de recursos de 96 millones, me parece, una cuestión de este estilo muy fuerte que le causó como pues mucho ruido mediático y que lo dejó en una muy mala posición. Y de verdad que me hace muchísimo, pero muchísimo ruido que cuando él habla em, de postularse o de construir este camino presidencial, habla de generar un nuevo instituto político. Lo ha mencionado en varias ocasiones, pero ya se le está yendo el tiempo si eso es lo que quiere, ¿no? Me parece que salen como un poco sin rumbo, no entiendo muchas de las afirmaciones que hace. No sé, es alguien que me genera mucho ruido, mucho debate. No dudo como de la preparación que tenga, creo que ha generado buenos resultados en algunas ocasiones, pero también, por ejemplo, cuando habla de actos de corrupción, porque en ciertos momentos, en algunas entrevistas, y esto es público, ha mencionado que hubieron muchos actos de corrupción con Enrique Peña, pero cuando le preguntan, bueno, ¿y qué actos de corrupción? Ha contestado de una forma grotescamente incorrecta en la política. Me parece que dice como, no lo sé, pero te dejo a ti averiguarlo. Y eso lo hace ver súper deshonesto, no me agrada en lo absoluto, pero bueno, es un personaje. Yo creo que tiene una buena posibilidad de encabezar PAN, PRI, PRD, porque su perfil es atractivo para tanto los panistas como los perredistas, ¿no? A mí, yo la verdad, yo creo que Enrique Lamadrid podría ser un muy buen presidente. Sí no tiene estas fortalezas de liderazgo social, pero maneja, maneja conceptos que creo que le podrían ser muy beneficiosos a México, como
él habla de cambiar la idea de salario mínimo por, era, no recuerdo cuál era el concepto, pero básicamente el máximo salario que puede pagarle una empresa a un Mm, trabajador sin tener ellos un claro. detrimento, ¿no? Entonces, como hacer este tipo de ideas novedosas, de ideas técnicas y que de verdad pueden tener un beneficio a México, pues yo creo que son muy valiosas. No sé qué tanto tenga ahorita a estas alturas para la presidencia, pero ojalá definitivamente esté en el proyecto de quien venga. Si te parece, Larissa, vamos un poquito más rápido. Vamos ahorita con el gobernador de Yucatán, con Mauricio Vila. Eh, Perfil, según yo, técnico, poco social, entendiendo que es a nivel nacional y bastante político por su relación con el presidente. Sí, me parece que es una persona, es como el político electoral que sabe cómo tejer las alianzas y respetar a quien está más arriba. Me parece que es una persona que ha apostado por, de alguna forma, no generar ruido en lo que no le conviene hacer ruido, y esto no conecta tanto, al menos conmigo. Me parece que ha mantenido a Yucatán en este sentido de paz negativa en el que se habla, ¿no? Donde hay cierta nivel de discriminación, cierta opresión social y cierto elitismo que persiste, ¿no? Aunque suene una ciudad muy bonita y encantadora, ¿no? Y creo que él ha entrado como en este perfil que mantiene esta expectativa, ¿no? Y no hace a las personas cuestionarse como líder que encabeza Yucatán. Sí, ha habido, digo, no ha habido un interés por modificar ese status quo definitivamente, pero considero que es un perfil presidencial. Siento que muchos lo descartan, pero a ver, de la boca del presidente de la República y del dirigente nacional de su partido ya dijeron que él es presidenciable, que él puede asumir esa candidatura, ¿no? Em, Independientemente de las críticas que puedan haber para su gobierno, que seguramente hay varias, de mi parte hay muchos también. Eh, quise ponerlo en la mesa porque esto lo he platicado con muchas personas y todos me dicen de que no, o sea, no, pasa de que no, pero yo No, bro. insisto, sí, no, bro. Así como Doctor Strange, de que en todos los escenarios hay uno en el que veo que Mauricio Vila puede ser presidente del país, que es si va Claudia Sheinbaum y va Mauricio Vila y se logra hacer un discurso de centro contra estados, o sea, de que los estados digan, no vamos a dejar ya que el país esté gobernado por el centro, que de hecho la política de López Obrador ha ido a un centralismo que no le ha gustado a muchos estados, explotar eso y hacer a Mauricio Vila más atractivo. Ahora me van a decir, pero sí, pero la gente no conoce a Mauricio Vila. Efectivamente, pero conocen a Yucatán. Su carta de presentación va a ser Yucatán, un estado que ha tenido en crecimiento, que tiene buenos niveles de seguridad, que ha tenido ciertas ventajas sobre los demás países, perdón, estados, que lo pueden hacer en un perfil atractivo. Yo veo esa línea por allá y pues ya, porque sí, su problema de no tener posicionamiento a nivel nacional es algo que lo imposibilita bastante. Sí, definitivamente no hay mucho que decir de él en el sentido de que solo está esta posibilidad, ¿no? No es como que tenga un gran porcentaje de camino, pero solamente quisiera como cerrar en él. Creo que es una persona que de alguna u otra forma em, primero que nada, no es un líder social, es un líder que no conecta con las personas, que no se esfuerza por conectar con ciertos sectores y que de alguna u otra forma ha demostrado en Yucatán que los grupos que históricamente han sido vulnerados requieren una atención especial que él no ha demostrado darla, ¿no? Y por otro lado, me parece que ha sido un poco autoritario y que lo ha sabido comunicar de una forma en la que la gente no entra en debate en estas cuestiones, pero lo que hace en el Congreso del Estado y lo que he visto en ciertas acciones particulares como la reforma del Poder Judicial y ciertas cuestiones, lo dejan como alguien que hace lo que sea por conseguir lo que quiere, y la realidad es que no sé si es algo que le pueda ayudar o abonar en su carrera, ¿no? Pues a esta posibilidad, a esta única posibilidad. Ha habido un pragmatismo muy notorio en la actual administración, definitivamente. Yo creo que este dominio electoral que tiene le ha llevado a cometer a tomar decisiones que desde la posición podemos verlos como excesos, definitivamente. Pero creo que dentro de su gobierno hay una acción
que le puede abrir muchas puertas igual a su proyecto presidencial, que es lo de la Agenda 2040. Se me hace muy interesante el esfuerzo que está haciendo allá, el planteamiento. Yo cuando me invitaste a uno de estos foros, dije, o sea, si Mauricio Vila en algún momento llega a ser presidente de la República es por este proyecto, porque es una visión de Estado muy interesante la que puso allá. Sí, yo creo que hay un término que se llama prospectiva y es esto de planear a largo plazo, evitando cosas que queremos que pasen o logrando cosas que queremos que sucedan. Y él como que dijo, a ver, yo puedo tomar estas prácticas que se hacen en el extranjero, en Europa, en muchos países desarrollados y traer el plan 2040. Ahora, estos ejercicios eran una cuestión súper de forma más que de fondo y no había como un debate de, ok, hubieron tanto porcentaje de iniciativas, por ejemplo, en torno a movilidad. ¿Cuántas de estas se repetían? No lo mencionaban. O sea, había como muchos datos que no me cuadraban, cuestiones que yo veía que era un ejercicio por hacer el ejercicio, y eso es triste, ¿no? Pero sí concuerdo que es una muy buena estrategia que seguramente le servirá de trampolín. Así es, bueno, ese es el perfil de Mauricio Vila. Por tiempo ya no vamos a poder seguir desahogando muchos más temas, muchos más perfiles. Tal vez mencionar de forma muy somera algunos. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, diputado, nada más porque él ha dicho que quiere, pero la verdad es que Tiene cero sus posibilidades. posibilidades son muy limitadas. Es que históricamente los priistas, perdón, critican mucho que se use la dirigencia nacional del PRI para hacer trampolín a la candidatura presidencial. Eso es algo que, si no me equivoco, con Madrazo se notó mucho y le pesó mucho el candidato en ese momento. Y igual, o sea, ahorita tiene un liderazgo más o menos sano, pero es porque logró generar consensos para unir a la bancada en cuanto a la reforma eléctrica, pero si fue eso es porque los diputados del PRI no querían votar por la reforma eléctrica. Si su posición hubiese sido a favor y él hubiese tratado de invitar a la bancada a votar en ese sentido, probablemente se hubiera quebrado la bancada. Sí, yo creo que no tiene absolutamente nada de liderazgo político en su instituto político. Yo creo que de alguna u otra forma, em, bueno, es que lo que ha hecho en el estado de Campeche, por ejemplo, dio muchísimo, muchísimo que desear, ¿no? Para la gente que ya era de alguna forma priista desde hace muchísimos años, causó ruido ciertas estrategias que utilizó y de alguna u otra forma, pues creo que es un personaje, ¿no? Es un personaje que sabe lo que quiere, pero a lo mejor su propia estrategia es algo que no termina de comprender porque creo que es su propia estrategia lo que lo está dañando. Sí, su exceso, su ambición presidencial definitivamente le hizo mermar su liderazgo día a día. Fue bastante notorio, que logró ahorita contener con lo de la reforma eléctrica y se ha estado midiendo bastante. Pero yo le veo muy pocas posibilidades, a menos que deje la dirigencia nacional. Si deja la dirigencia nacional y llega un nuevo presidente que deje un piso más parejo, probablemente si hace el trabajo político, sí, pero desde la dirigencia nacional es un exceso. ¿Hay algún otro perfil que consideres que haya que mencionar, Larisa? ¿Que te gustaría mencionar? Yo creo que por ahora no. Sería todo, sí. Igual, sí, tal vez un Adán Augusto, un Samuel García. A mí me gustaría ver a una Claudia Ruiz Massieu, pero tal vez sean perfiles de los que hablaremos para la próxima, si te pareces, porque pues igual y podemos estar haciendo un seguimiento periódico de ver cómo van los perfiles para la presidencia. Me parece una idea muy interesante y con muchísimo gusto aquí voy a estar. Y yo creo que va a estar muy padre, ¿no? O sea, ir eliminando perfiles, agregando perfiles, viendo también cómo se transforman, porque hay liderazgos que a lo mejor ahorita son ceros sociales y el camino a la presidencia los obliga a convertirse en un liderazgo social. Entonces, pues a ver qué sucede. Perfecto, Larisa, ¿algo más que quieras agregar? No, pues que agradecerte, Luis, porque yo creo que la construcción de estos espacios en personas que son jóvenes o que entran en el sector de las juventudes, pues es sustancial, ¿no? Entonces, pues nada, es lo único que quiero agregar. No, muchísimas gracias, Larisa, por tus aportaciones, por tus ideas muy valiosas. Muchísimas gracias a la revista, al equipo de la revista. Muchas gracias, don Sergio. Y pues esto fue el tercer piloto de Antítesis ya en la revista Peninsular. Muchas gracias.